Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Me da mucho gusto saludarles a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿qué has pensado con respecto a esta temporada navideña? ¿Ya te estás preparando para festejar? Espérame, mi querida Graciela. Un pavo, un celular nuevo, regalitos para la familia. O sea, úchale, no me va a alcanzar. No, oye, es que, híjole, la temporada navideña lleva con ella misma unas responsabilidades de consumo. Si ya de por sí somos seres de consumo, en estas temporadas ese perfil de la humanidad, o al menos en la humanidad occidental, se eleva por los cielos, ¿no? Terrible. Así es, y bueno, es que esta temporada navideña, las gratificaciones de fin de año y esta expectativa de regalos, pues llevan a miles de personas a volcarse en las tiendas para comprar el regalito, para agasajarse con grandes comilonas, para cerrar estas temporadas. Pero siempre valdrá la pena reflexionar sobre nuestra manera de gastar para evitar pues un inicio de año 2024 con deudas y con los bolsillos vacíos. Y también sobre lo dañino de los productos que se han apropiado de esta época en su publicidad. Sí, no es poca cosa, porque ocupan mucho del tiempo, mucho del anhelo, mucho del dinero de muchísima gente. Y hoy, en el programa del Fin Justifica a los Medios, la conversación es con Alejandro Calvillo. Tenía rato ya de que no lo topábamos. Él es director de la organización El Poder del Consumidor y nos va a hablar de muchas cosas, pero entre ellas el buen uso, los riesgos de las compras apresuradas y no pensadas en esta temporada. También vamos a presentarles una cápsula sobre los derechos básicos del consumidor y, por supuesto, Notimedios, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de este 2023. Quédese y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con fervor navideño a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias, vía nuestras emisoras hermanas en cualquier lugar de la República Mexicana o por internet en cualquier lugar del mundo. Un abrazo de verdad con mucho cariño, nuestros mejores deseos. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del Fin Justifica los Medios y también, por supuesto, en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Si quiere participar, dejarnos un punto de vista, una opinión, un deseo navideño, está invitado a hacerlo en la red social X, @Radio El Fin, en Facebook, El Fin Justifica a los Medios, y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Los dejamos ahora con esta selección de las noticias más importantes del año 2023 en materia de comunicación. Esto lo realizó nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Noticias de Comunicación al Aire te presentamos un resumen de la información más importante en materia de medios y telecomunicaciones en este 2023. Las agresiones y asesinatos a periodistas fue uno de los temas más relevantes. Tan solo en el primer semestre del año, la organización Artículo 19 documentó 272 agresiones contra periodistas, lo que equivale a una agresión cada 16 horas. Las agresiones con mayor registro fueron las intimidaciones y hostigamiento, con 68 casos, seguidos del uso ilegítimo del poder público, con 61 casos, y amenazas, con 49 casos. Además del asesinato de al menos 3 periodistas.
Marco Aurelio Ramírez Hernández el 23 de mayo, Luis Martín Sánchez Íñiguez el 7 de julio y Nelson Matus Peña el 15 de julio. También se documentó la desaparición de Juan Carlos Hinojosa el 6 de julio. De acuerdo con estas cifras, el Estado sigue siendo el principal agresor de la prensa en México. Pero para el 29 de noviembre, la violencia contra la prensa se desató al registrarse en menos de una semana 6 agresiones a comunicadores, 4 en Chilpancingo, Guerrero, 1 en Apatzingán, Michoacán y otro más en Palenque, Chiapas. Una semana antes de estos hechos, el 24 de noviembre, 3 comunicadores fueron secuestrados por hombres armados en Tasco, Guerrero. Con estos datos, al cierre de este 2023 y de acuerdo con artículo 19, suman 2.941 casos de violencia contra comunicadores en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Otro de los temas fue el espionaje a comunicadoras y comunicadores en el país. A principios de diciembre, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República responsabilizó al expresidente Enrique Peña Nieto de ordenar el uso del programa de origen israelí Pegasus para espiar a empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea, así como a periodistas, entre las que se cuenta a Carmen Aristegui. El testigo protegido, conocido como Zeus, reconoció haber tenido conocimiento de más de 1.500 personas que fueron espiadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Previo a esta audiencia, el Comité para la Protección de Periodistas alertó sobre el desarrollo de programas espías cada vez más sofisticados que suponen una amenaza existencial para el periodismo de investigación y que incitan a las fuentes informativas a callarse. Destacó que México sigue siendo el país más letal para los comunicadores en el hemisferio occidental y señaló que pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gobierno también se ha espiado a periodistas, aunque estas declaraciones fueron negadas por el mandatario, quien aseguró que no hay espionaje, sino labores de inteligencia. Las diferencias entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información fue otro de los temas recurrentes en este 2003. Iniciamos el año con el anuncio del presidente de que este organismo no sería reformado en este sexenio por considerar que estaba podrido y señalar que nació para ser un parapeto y solo simular la transparencia en el país. A partir de ahí, López Obrador vetó la elección de 2 comisionados, lo que provocó que el INAI presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando el nombramiento de los comisionados faltantes. Sin embargo, en el Senado de la República, la resolución del máximo tribunal que otorgó un amparo al INAI no fue atendida, lo que llevó a este organismo a una parálisis de 5 meses en los que por falta de quórum no pudo sesionar en pleno. En este periodo, el organismo acumuló un total de 8.545 recursos. Pero, aunque el INAI pudo retomar sus sesiones y nombrar recientemente a su nuevo presidente, Adrián Alcalá Méndez, el mandatario mexicano ha anunciado que en 2024 presentará una propuesta para desaparecer organismos como el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hasta aquí la primera parte de este recuento de las noticias de comunicación más importantes en este 2023. Ojalá y usted escuche este resumen con las noticias más importantes del 2023 en las redes sociales del Fin Justifica a los Medios, y aprovecho la oportunidad para agradecer sus comentarios en Facebook, en El Fin Justifica a los Medios, en WhatsApp al número 55 12 33 29 15 y en X en @Radio El Fin. Y una de las principales preocupaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor es la protección de los consumidores. Esto ante el aumento de las compras de temporada, tanto a través de Internet como presencialmente. A continuación vamos a escuchar un reportaje sobre los derechos básicos del consumidor en esta temporada navideña, preparado por nuestra compañera Diana Obispo.
La Navidad ha llegado oficialmente y con ello las celebraciones y fiestas en compañía de nuestra familia y amigos. Asimismo, es una época del año en la cual el consumo experimenta un incremento considerable, ya que se caracteriza principalmente por las compras excesivas. Todo esto es impulsado por diversas campañas y estrategias publicitarias de las grandes empresas, las cuales incitan a la compra masiva de productos. Sin embargo, no nos percatamos que el consumismo conlleva graves impactos ambientales en todo el proceso de fabricación, distribución y generación de residuos. Pero también genera importantes impactos sociales, ya que es una época en la que se incrementan los robos, las deudas, los precios elevados de productos, etc. Debido a esto, es sumamente importante saber cuáles son nuestros derechos como consumidor para tratar de evitar caer en alguna de estas situaciones. La Ley Federal de Protección al Consumidor nos ampara, en primera instancia, para exigir que los proveedores de productos o servicios cumplan con un servicio de calidad y así evitar ser víctimas de fraudes. Existen 7 derechos básicos del consumidor, los cuales son: número 1, el derecho a la información. Toda la información de los bienes y servicios que te ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y veraz. Número 2, el derecho a la educación. Es importante conocer tus derechos y la forma en que te protege la ley para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente. Número 3, el derecho a elegir. Al escoger un producto o servicio, nadie te puede presionar o condicionar la venta. Número 4, el derecho a la seguridad y calidad. Los bienes y servicios deben de cumplir con las normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad. Número 5, el derecho a no ser discriminados. Nadie te puede negar un producto o servicio por tu sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, ni por tener alguna discapacidad. Número 6. El derecho a la compensación. Si te venden un producto de mala calidad, tienes derecho a que se te reponga o a que te devuelvan tu dinero. Y por último, el número 7, el derecho a la protección. Cuando algún proveedor no respete tus derechos o cometa abusos en contra de los consumidores, Profeco salvaguarda tus derechos y te defiende. En esta época decembrina, es indispensable tener conocimiento de los derechos mencionados anteriormente, para ser consumidores responsables y no caer en las estrategias de publicidad de las grandes empresas, que solo nos incitan a realizar compras desmoderadas o evitar caer en fraudes y robos. Para el fin justifica los medios, Diana Obispo. Escuchas El Fin Justifica los Medios. Participa en WhatsApp al número 55 12 33 29 15, en Facebook El Fin Justifica los Medios y en X @Radio El Fin. La entrevista. Derechos de las y los consumidores. ¿Cómo protegernos en esta época navideña? Pues llegaron las fiestas de fin de año y con ellas el derroche de dinero en regalos, comidas, bebidas, acciones que nos han hecho creer que son parte del espíritu navideño y básicas para dar la bienvenida al año nuevo. Pero, ¿qué pasa cuando un producto como la Coca-Cola, que tiene un fuerte impacto en la salud de la población mexicana, se apropia de la Navidad en complicidad con las autoridades de varias ciudades del país? Uy, qué pregunta, mi querida Graciela. Y para eso contamos con la visita de un experto.
quiero decirles que por muchos años la organización El Poder del Consumidor ha puesto especial atención en el impacto que algunos productos, pero también prácticas, tienen en nuestra salud, no solo en nuestra salud, en la equidad humana, en la sustentabilidad planetaria. Y sobre estos temas es que hablaremos hoy con nuestro entrevistado, a quien le agradecemos muchísimo por su tiempo. Él es Alejandro Calvillo, él es sociólogo, especialista en medio ambiente y salud alimentaria, cofundador de Greenpeace en México, director del Poder del Consumidor MX. Alejandro, como siempre, es un placer saludarte. Hace mucho que no te veíamos. Sí, José Ángel, Graciela, un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotros y saber que el Poder del Consumidor sigue siendo una organización que ha sobrevivido durante tantos años, que ha hecho un trabajo muy importante, no solamente en la divulgación de este tema, sino también en el tema de la regulación en nuestro país, ¿no? Han trabajado ustedes muy estrechamente con los legisladores para detectar algunas necesidades y lograr algunos avances en materia de regulación de anuncios y de la promoción de estos productos que dañan nuestra salud, Alejandro. Sí, bueno, algo se ha podido avanzar. Pues como siempre en esta época del año, nos viene el espíritu consumista, ¿no? A pesar de que muchos de nosotros estemos en contra de esto, no falta que estemos cediendo a la tentación de comprar regalitos, de comer, vernos en algún lugar con amigos para festejar, para cerrar el año, etcétera. Y todo esto evidentemente hace que nuestra economía, en estas épocas del año, se deteriore y que luego comencemos el año que entra, con carencias y con déficits. ¿Tú qué nos dices con respecto a por qué, a pesar de que en México existe ya estos derechos del consumidor desde hace varios años, existe la Procuraduría, el Instituto Nacional del Consumidor, se ha ido adquiriendo un poco más de experiencia y de conciencia sobre esto? Y sin embargo, seguimos cayendo en toda esta publicidad engañosa que nos dan los medios. Pues bueno, vivimos una sociedad de hiperconsumo, ¿no? Así se ha catalogado, una sociedad donde, mencionaban ustedes el espíritu navideño, digamos, ¿no? Pues, ¿qué sería el espíritu navideño, no? Si nos fuéramos a las fuentes, somos una sociedad occidentalizada, ¿no? Somos una sociedad donde, lo que prevalece en términos de religión es el catolicismo, y la Navidad, era el nacimiento de Cristo, ¿no? Digo era porque ya se ha convertido, en otra cosa, ¿no? En esta sociedad de hiperconsumo, en un motivo de consumo, de comercialización, de apropiación de valores. No sé, yo me pregunto si esto pasa entre los maometanos, entre los budistas, ¿no? De que el evento, ustedes mencionaban estas caravanas navideñas que ahorita se han venido dando y se van a seguir dando en un total de 19 ciudades de la República Mexicana, ¿no? Una caravana que toma las principales calles, las principales plazas, y es una caravana de Coca-Cola, ¿no? O sea, pongo esto como un ejemplo del contrasentido en el cual estamos viviendo, ¿no? José Ángel mencionaba el tema de la sustentabilidad, ¿no? Nos estamos enfrentando a problemas muy graves, ¿no? Problemas a nivel planetario, por la forma en la que producimos y consumimos. Estamos enfrentando un cambio climático. Ahorita están estas negociaciones de la COP, ¿no? De la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, y vemos que no podemos enfrentar realmente el reto en el que estamos porque no salimos de esta lógica de superconsumo donde, no sé, estamos ahora ya no gobernados por gobiernos, sino por grandes corporaciones que tienen un poder mucho mayor al que tienen la mayor parte de los gobiernos del planeta. Entonces, yo creo que lo único que nos queda es, a nivel personal y en lo que podamos compartir, tratar de recuperar los valores
En ese sentido, en esta época, pues esta cuestión del consumo, yo creo que pues, tendríamos que voltear a ver que si algún sentido tiene esta época, más allá de que seamos católicos o no, yo creo que hay algunos principios que se comparten en todas las religiones o en todas las sabidurías. Hay algo que le llaman la filosofía perenne, ¿no? Que es aquella sabiduría que está en todas las religiones, en todas las sabidurías, y pues tendríamos que recuperar ese espíritu de encuentro, de convivencia, de compartir, de ofrecer, que Y es no muy... necesariamente de consumir, Alejandro, ¿no? Pero tú has dicho una cosa muy interesante, bueno, varias cosas muy interesantes como siempre, pero creo que el dedo en la llaga se pone cuando hablamos de esta empresa de refrescos, la Coca-Cola, y qué es lo que sucede con los daños que causa a la salud, a la economía, al ambiente, y cómo se ha apropiado de esta época navideña, por supuesto, ¿no? Hay ahí distintas circunstancias a tomar en cuenta, como violación a los derechos de la infancia, ¿no? Pero seguramente hay colusión y corrupción. ¿Qué pasa con las autoridades en nuestro país en la materia? Estamos llenos de PET, por ejemplo, y Coca-Cola es parte de ese problema. La problemática del agua en nuestro país también es importante, y ahí está Coca-Cola en los pozos y en las fuentes, ¿no? Sí, yo creo que el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Para mí es paradigmático, ¿no? Porque si queremos, hay muchas maneras de tratar de entender esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero pensar que Coca-Cola es la marca más conocida, ¿no? En nuestro planeta, considerar, por ejemplo, esto, ¿no? De que vengan estas fiestas navideñas que pues bueno, toda la parte simbólica, ¿no? O sea, esta parte simbólica de que de alguna otra manera no hay otra festividad en la cual pueda existir el término de la paz, la fraternidad, totalmente adulterado, ¿no? Por esta comercialización, pero bueno, entre todas las festividades, pues es la festividad ahí que del encuentro familiar y todo esto de repente apropiado por una empresa, por este mercantilismo. Yo estaba viendo los desfiles, ¿no? Se pueden ver ahí en YouTube. El desfile de la caravana de Coca-Cola en Mérida, en Puebla. Y dice uno, bueno, ¿qué es esto, no? O sea, salen las familias a ver la caravana porque pues ya no hay nada más que eso. Ya perdimos nuestras fiestas propias, estamos perdiendo nuestra música, y todo pues se llega a imponer de esta manera, ¿no? Entonces, y muy grave porque ahorita hay una recomendación del Fondo de Naciones Unidas por la Infancia y de la Organización Mundial de la Salud, sacaron un documento hace unos meses, en los cuales dicen que este tipo de publicidad está violando los derechos de la infancia, ya desde hace muchos años, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y UNICEF han pedido que se evite este tipo de publicidad de productos no saludables hacia la infancia. Y pues que en medio de esto hay una recomendación, incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2016, en la cual le decía a los diferentes sectores de gobierno ante esta epidemia de sobrepeso y obesidad infantil, le decía a la SEP, tienes que sacar estos productos de la escuela, ¿no? Decía a la autoridad, a Profeco, a la autoridad que regula la publicidad, que también es salud, COFEPRIS, tienen que evitar esta publicidad dirigida a los niños. O sea, era una recomendación diciendo es que están violando los derechos de la infancia, se están aprovechando de la credulidad. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud desde 2004, es decir, hace ya casi 20 años. Dice, la publicidad se aprovecha de la credulidad e inexperiencia de la infancia, de las niñas y de los niños. ¿Qué quiere decir eso? Están abusando, ¿no? Estas grandes empresas abusan. Hay un senador chileno, Guido Girardi, ¿no? Que él promovió esto de los etiquetados frontales de advertencia en Chile, que después se volvió un ejemplo a nivel latinoamericano, y él decía, estas empresas son los pedófilos del siglo XXI,
Bueno, pues sonaba muy fuerte, pero esto venía de un experto, el jefe de medios de la Asociación de Psiquiatría Infantil y Adolescente de los Estados Unidos, o sea, un experto que decía, se han vuelto expertos en niños tanto como los pedófilos. Esa era la frase de origen. De hecho, hace años, y están las declaraciones de la directora de una de las agencias de publicidad más importantes de Estados Unidos, Initiative Media, que decía, hicimos un experimento, vimos y le preguntamos a los padres cuántas veces cedían al berrinche de los niños. En inglés al nut factor, al factor fastidio. Y encontramos que pues, los padres decían que muchas veces, que un gran porcentaje de los casos de fastidio cedían ante el fastidio. Y entonces nos dimos cuenta que eso era muy bueno para vender. Entonces empezamos a ofrecer técnicas de publicidad para que los niños fastidien a sus padres, para que los padres terminen comprándoles el producto que nosotros queremos que compren para sus hijos. Y después decía, esto está grabado, decía ella, bueno, no sé si eso es ético o no es ético, pero nos funciona muy bien con nuestros clientes. Ese es el mundo en el que estamos y bueno, que en la Navidad pues se potencia, ¿no? Así es, bueno, el lucro no tiene ética, ¿no? Creo que es criminal esta actitud de parte de las empresas, pero sin embargo es la realidad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Bueno, nuestro país se decía que era el primer lugar en consumo de refrescos. No sé si lo siga haciendo después de lo que este gobierno ha hecho con los etiquetados y los avances en la regulación. Tú, que has estado pendiente de esto, Alejandro, ¿qué nos dices con respecto a qué avances se han dado en los últimos años en materia de regulación de la publicidad? Y porque el poder del consumidor ha estado al pie del cañón ahí, ¿no? Sí, pues mira, es muy difícil, ¿no? En primer lugar, estas corporaciones tienen un poder enorme, ¿no? O sea, tuvimos un presidente que venía de Coca-Cola, ¿no? Vicente Fox. Vicente Fox puso al frente de la Comisión Nacional del Agua a un señor de apellido Jaques, que venía de Coca-Cola y que, de acuerdo a algunas investigaciones periodísticas, en el tiempo que estuvo al frente de Conagua, le triplicó las concesiones de agua a las embotelladoras de Coca-Cola, algo que José Ángel me mencionaba. Y bueno, ahorita está un reglamento en este gobierno, se avanzó en el etiquetado frontal de advertencia, se quitaron los personajes de los productos que tenían algún sello, el Tigre Toño, Melvin, ¿no? Todos los personajitos que estaban ahí para atraer a los niños, pues no, ya no están en esos productos que tienen sellos. Pueden ponerlos en productos que no tengan sellos, es decir, que no tengan exceso de azúcar, grasas, sodio, que son los ingredientes que más perjudican la salud. Y entonces se modificó también el reglamento a la Ley General de Publicidad, donde ya se prohíbe el uso de estos personajes en la publicidad, pero tenemos que ir más allá. En realidad, por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto, nada más para que se den una idea, se anunció que se iba a regular la publicidad y entonces se dijo que no iba a haber publicidad de productos que no eran saludables en el horario infantil. Y el horario infantil, por ejemplo, vamos a hablar de la televisión y cosa que, pues Graciela, creo que tú sabes muy bien, el horario infantil era desde la mañana hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche empezaba el horario para adolescentes. Entonces ahí ya podría entrar la publicidad de los productos no saludables. Y quedó así. Pero a los pocos meses, Osorio Chong, secretario de Gobernación, modificó los horarios. Y entonces el horario infantil termina a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde empieza el horario para adolescentes, para que se pudieran empezar a publicitar estos productos desde las 4 de la tarde. Esto es gravísimo, porque los horarios se ponían y se ponen en todo el mundo para que los niños no vean escenas que ya para los adolescentes están permitidas, donde se sugiere consumo de alcohol, de tabaco, donde se sugieren relaciones sexuales, donde puede haber un poco más de malas palabras, un poco de violencia. Y no les importó, había que mover el horario para que se pudieran publicitar estos productos.
Entonces, en este gobierno se ha logrado, ahorita lo del reglamento, vamos a ver este tema de los horarios porque es tremendo. Y bueno, tenemos que ir mucho más allá porque se acaba de aprobar una reforma a la Ley General de Educación para ya realmente sacar la comida chatarra de las escuelas. Desde 2010 se habían prohibido estos productos en las escuelas, pero a través de unos lineamientos que eran una trampa, ¿no? ¿Por qué? Ponían la autoridad en un consejo escolar que no existe, que principalmente cuando existe está formado por padres de familia. Y entonces, ¿cómo vas a sancionar a los padres de familia? Quien tiene que tener la autoridad y la obligación es el Estado. Entonces es un tema complejo, pero estamos en esa batalla. Muy complejo y transversal. Yo creo que atraviesa a la sociedad mexicana y a las sociedades en general por igual, con sus asegúnes, como dicen en mi pueblo, mi estimado Alejandro Calvillo, la manipulación que lleva al control y al hiperconsumo vía la publicidad en los más pequeños. Hablabas de estos productos y los sellos. Escuché por ahí que inclusive algunas empresas, creo que no hemos llegado ahí, estaban rediseñando sus fórmulas para evitar estos sellos. ¿Esto es correcto? Mira, hay algo que pasó, hay un aspecto positivo, ¿no? Y otro negativo en esto. Un aspecto positivo es que a los meses de entrar, porque ahorita hay que decir, hay 7 amparos en la Suprema Corte de Justicia en contra del etiquetado. De esos 7 amparos, hay 3 amparos que ya tienen un proyecto de sentencia, y muy bien, los proyectos de sentencia respaldan totalmente el etiquetado y van contra los amparos de la industria. Faltan 4, hay que ver cómo vienen esos proyectos de sentencia. Lo que vemos es que siempre hay una manera en la que le dan la vuelta a la industria. A los 2 meses de que entró el etiquetado, públicamente salieron empresas muy grandes, Coca, PepsiCo, Bimbo, y dijeron, estamos reformulando, estamos bajando el azúcar, las grasas, el sodio. Y eso es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Eso no quiere decir que los productos ultraprocesados sean buenos. Lo que podemos decir es que le están bajando a los ingredientes que generan pues, los mayores problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes. Lo malo es que de repente empiezan a meter otras sustancias que no están reguladas. Entonces ahí es donde hay que empezar a ampliar la regulación. Y bueno, siempre es así, siempre van a ver la salida. Por ejemplo, en publicidad, ahorita que estamos hablando de publicidad, lo más grave está sucediendo en las redes sociales, ¿no? Con todos los influencers, es el oeste salvaje, le llamamos nosotros. Entran ahí y ponen a niñas y niños de 7 años. O sea, yo los invito a ustedes, a la audiencia, a que entren a la página chatarrainfluencers.org. Ahí van a ver, esto lo hicimos con unos compañeros que se llama TechCheck, y ahí tenemos los casos de influencers que están siendo pagados para hacer publicidad, pero no dicen que están haciendo publicidad y presentan la publicidad como una recomendación personal. Y a esto están acudiendo todas estas corporaciones. Es impresionante la inversión que están haciendo y esto ya se empezó a regular en varios países. Hay una primera recomendación por parte de Profeco, pero estamos pidiendo al legislativo que vaya a fondo y que prohíba esto. Es decir, hay un principio universal que se llama de la autenticidad en publicidad. Eso significa que nosotros como audiencia, cuando nos enfrentamos a la publicidad, se nos tiene que decir que es publicidad, no se nos puede engañar como si fuera una recomendación. Y ahí es un ámbito en el que tenemos que trabajar. Escuchamos la voz de Alejandro Calvillo. Él es sociólogo, especialista en medio ambiente y salud alimentaria. Es el director del Poder del Consumidor MX y hablamos en torno a los derechos de las y los consumidores, cómo protegernos en esta época navideña. Si usted está interesado en este tema, lo invitamos a que nos deje su punto de vista en alguna de las redes sociales en las cuales tenemos presencia, como El Fin Justifica los Medios. En la red social X estamos como @radioelfin. En Facebook, El Fin Justifica los Medios. Y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Continuamos.
Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Nuestro invitado es Alejandro Calvillo, un viejo amigo de la Radio Educación. Celebramos su trabajo, su reflexión, su disciplina y sobre todo su perseverancia, entre otras cosas. Él es especialista en medio ambiente y salud alimentaria, es director del Poder del Consumidor. Y mi querida Graciela, como bien decías al principio, de repente la publicidad está tan bien hecha, hablando de malévolamente hecha, que todos caemos en sus garras, pero hay estrategias. ¿Tú tienes alguna estrategia? Bueno, mira, yo creo que todo está cambiando mucho y que es difícil sustraerse a toda esta publicidad que nos llega ahora, pues también vía digital, ¿no? Creo que tardamos muchísimos años en sacar de la publicidad en la televisión, por ejemplo, los cigarros, las bebidas alcohólicas, las comidas chatarra, sacar de las escuelas la venta de estos productos. Y ahora estamos como empezando de nuevo, ¿no? Porque no hay una regulación hacia lo que sucede en Internet. Y finalmente, bueno, se habla de que no sería conveniente hacerlo, pero toda esta regulación que se hizo fue para la radio y la televisión, no para Internet. Entonces ahora en las redes sociales, pues estamos viendo estas fórmulas como lo que nos cuenta ahora Alejandro de los influencers, ¿no? Creo que lo más importante es que los consumidores adquieran esta conciencia y en este afán, pues esta asociación, el poder del consumidor, que justamente en el nombre lleva esta convicción, es la que ha estado trabajando durante todos estos años y bueno, de la mano podemos mencionar pues estas instituciones públicas, ¿no? La Procuraduría Federal del Consumidor, la ley que regula todos estos derechos del consumidor y demás. Sin embargo, parece ser que poco se está avanzando al respecto, ¿no? Me suena un poco a esto que se decía de que la televisión deshace por la tarde lo que la escuela construye por la mañana. Y creo que es un poco el asunto con el consumo también, Alejandro. Cuéntanos el esfuerzo que han hecho ustedes como el poder del consumidor, en qué frentes de trabajo están actuando y cómo consideran que las audiencias pueden acercarse a ustedes, pueden enterarse de información que puede hacerles pues concientizarse y hacer que el consumo sea más consciente. Lo primero, y que tiene que ver mucho con la labor que ustedes hacen, es tal vez el derecho más importante de los consumidores, es el derecho a la información. Es decir, no podemos hacer una buena elección si no tenemos información. De ahí todas estas luchas que se han llevado para tener algo de información, por ejemplo, sobre los productos que estamos consumiendo. El etiquetado frontal de advertencia, pues es lo mejor que hay ahorita, ¿no? El que sepamos que estos ingredientes, el azúcar, la grasa, el sodio, y ahora aquí en México también este logro de haber incorporado esto de esa leyenda de que contiene edulcorantes no recomendable para niños. Bueno, esto es como aquello que puedes ver de manera muy rápida, unos segundos, ¿no? Cuando tú vas a hacer las compras, los etiquetados tienen que ser así, por lo menos acerca de aquellos ingredientes que más daño nos están haciendo. Pero pues también es el caso, no sé, ahorita que tenemos este gran problema del cambio climático y del consumo energético, pues tener la información de qué tanto consume a nivel de energía un producto que compramos, ¿no? O sea, en los refrigeradores esto ya se incorporó. Ahorita estamos batallando, ¿no? Con los vehículos. No sé si recuerdan ustedes, creo que ustedes sí, yo también, que nos tocó de niños ver que los autos tenían en el parabrisas una calcomanía que decía los kilómetros que daban por litro, ¿no? De gasolina. Esa información no existe, ¿no? Actualmente, y estamos exigiendo que se ponga, no porque veamos que los automóviles son la solución, ¿no? Pues la solución es tener un buen sistema de transporte público. Entonces, también saber, por ejemplo, que esa camisa que ahora
pues hay todo este atractivo por todas estas marcas, ¿no? Como Nike, todas las marcas que son más conocidas, y cómo estas marcas pues están produciendo en muchos casos en condiciones de esclavitud, ¿no? En países asiáticos, en países centroamericanos, y decir, bueno, estamos apoyando eso cuando nosotros compramos, ¿no? Por ahí hay, recomiendo mucho un documental que ya tiene varios años, excelente, que se llama La Corporación, que habla mucho de estos temas, ¿no? Pero cómo le pagan unos centavos a quien está elaborando una camisa que se vende en $40, ¿no? Y le pagan unos centavos de dólar. Entonces, todo este tipo de información que hay detrás del café que estamos tomando, ¿no? Viene de cafetaleros de comunidades indígenas mexicanas que producen café orgánico de sombra, manteniendo la selva o el bosque, ¿no? O viene de Nestlé, ¿no? Que tiene café robusta de mala calidad, que arrasan con el bosque, que utilizan agroquímicos y jornaleros explotándolos. Entonces, se abre un mundo enorme, ¿no? Para poder tratar de ser un poco más responsables en lo que nosotros elegimos. Pero todo esto se cruza y por ahí se empiezan a establecer mercados donde tú vas directamente y le compras al productor o alguien que está muy vinculado con el productor y le está ayudando a vender, y no estas grandes cadenas, ¿no? De supermercados que ahora dominan pues gran parte del mercado alimentario en nuestro país. Sí, Alejandro, regresos al trueque, a la economía solidaria, pero dices bien, información puede ser la pieza angular de la construcción de derechos como consumidores. Tenemos derechos no solo como ciudadanos, no solo como entes políticos, como consumidores también, pero pasa lo que pasa con los contratos de Internet. No leemos las letras chiquitas. ¿Qué nos dices, Alejandro Calvillo? Sí, nos pasa mucho esto con las letras chiquitas, porque además ni posibilidades de leerlas, ¿no? Todos los contratos, ahí hay también un trabajo que tiene que hacer la autoridad. Algo se ha hecho con este tema de los contratos y las letras chiquitas, ¿sí? Para evitar que los contratos generen estos fraudes. Yo me acuerdo mucho el caso de Telmex, ¿no? Que si tú... Era un caso muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes de la sección blanca y la sección amarilla? Estos librotes que daban muy gruesos donde venían los teléfonos, Claro. de todos los que teníamos teléfono en casa. Entonces, si tú ibas y le decías ya cuando empezaron las extorsiones, y le decías a Telmex, oye, yo no quiero estar en ese directorio, en el directorio blanco, te cobraban mensualmente por haberte quitado del directorio blanco, cuando en un principio estar en el directorio blanco era un derecho y una obligación de Telmex de dártelo, ¿no? De ponerte en el directorio. Entonces tú estabas yendo a decirle, señor, ese servicio ya no lo quiero, y te empezaba a cobrar. Bueno, el cobro ya no me acuerdo si eran 40 pesos mensuales, pero imagínense ese cobro por toda la gente que empezó a pedir no estar en el directorio. O sea, los fraudes, ¿no? En las letras pequeñas, en esos contratos, pues eso estaba dentro del contrato. Eso lo metió Telmex a partir de que la gente empezó a pedir ya no estar en esos directorios. Pero así se manejan y se han manejado en el pasado muchas empresas. Creo que un poco, pero no nos podemos confiar porque pues igual, ¿no? Cuando entramos a estos servicios en Internet, te aparece una cantidad de hojas que pues pocas personas las van a leer, ¿no? Y terminas firmándolo. Entonces ahí es muy importante que la autoridad sí haga una revisión y una aprobación de los contratos que se venden de servicios. Sí, Alejandro, pues creo que ahora debemos de tener como consumidores, como ciudadanos, una mayor responsabilidad y el compromiso de averiguar, investigar por ahí qué es lo que hay detrás del producto que estamos consumiendo, cómo se produce, si contamina, a dónde va a parar el envoltorio, el empaque con el que viene,
Todo esto es muy importante porque estamos contaminando nuestro planeta y estamos además afectando nuestra salud y nuestra economía. ¿Tú qué le dirías a la gente que nos escucha para a dónde dirigirse, en dónde obtener información para tratar de pues tener una posición más pues proactiva, ¿no? Más responsable con respecto a cómo consumimos? Pues yo lo que recomiendo, bueno, es invitarlos a nuestra página, que es www.elpoderdelconsumidor, de corrido, elpoderdelconsumidor.org. Les recomiendo también echarle un ojo a la página de Profeco. De repente hacen buenas cosas en el laboratorio. ¿Se acuerdan los escándalos del atún con soya y todo este tipo de cosas que empiezan a revelar cuando se hacen este tipo de investigaciones? Y pues lo que comentaban, ¿no? Hay que pensar qué hay detrás del producto. Si podemos elegir y podemos elegir algo que favorezca una producción más sustentable, que favorezca las economías locales y no las economías de las grandes corporaciones, hagamos lo que esté de nuestra parte. No siempre es fácil, sí, pero hagamos eso, hagamos todo aquello que está en nuestra mano hacer. Sí, Alejandro, son muchos frentes en un año que es complicado, se avisora complicado el 2024, no solo por las elecciones, sino pues toda una serie de circunstancias globales también, entre las cuales el cambio climático es una importantísima. Pero ustedes, ¿cuáles son las perspectivas que tienen en el poder del consumidor? ¿Hacia dónde van a estar encaminados sus esfuerzos de todo este gran abanico de cosas de las que se ocupan? Pues mira, a trabajar en coordinación, en redes. Hace poco invitamos a unas de las autoras de la serie The Lancet, que The Lancet es una revista médica de las más importantes del mundo, si no la más importante. Hicieron una serie de investigación que se llama Los determinantes comerciales de la salud. Vamos a estar trabajando en eso. Es decir, en este momento, las principales causas de enfermedad y muerte son productos que hacen daño. Es el tabaco, es el alcohol, es la comida chatarra, son las bebidas endulzadas, entre otras cosas. Pero principalmente estos tres. Estamos trabajando en red para enfrentar estos determinantes comerciales de la salud, buscando políticas públicas. Las políticas no las inventamos nosotros, son las que se han mostrado ser efectivas y que están siendo recomendadas a nivel internacional por los organismos de Naciones Unidas. Entonces, ese es el área en el que estamos trabajando. Estamos trabajando también en promover, ¿no? Por ejemplo, el uso de los calentadores solares de agua, que es lo más barato que existe en términos de energías renovables y que pues, nos ahorran muchísimo en gas. Uno compra esto, están en 8,000 pesos, puede estar, y nos duran 20 años. Entonces vamos a recuperarle de inversión y vamos a dejar de usar gran parte del gas que se utiliza a nivel doméstico. Entonces vamos a estar hablando de alternativas también para la sustentabilidad. Pues Alejandro, estaremos pendientes del trabajo que realizan en el poder del consumidor y pues les deseamos lo mejor para este próximo año y a todos los radioescuchas, a la gente que nos sigue en este programa, pues les pedimos que entren a estas páginas que se han recomendado para poder tener una mayor claridad de lo que estamos consumiendo y pues una mayor responsabilidad con nuestra sociedad. Muchas gracias, Alejandro Calvillo, presidente, director del Poder del Consumidor en México. Gracias, Graciela, gracias, José Ángel, y un mensajito muy corto. Es importante que en estos regalos que se hacen a los niños, les den regalos que no inciten a violencia, que no los enajenen y que les permitan jugar con otros. Y si es con la familia, mejor, pero que jueguen porque el juego es fundamental para el crecimiento, para la sociabilidad, y no caigan, por favor, en juguetes que los aíslen y que los enajenen. Es la única recomendación en términos de juguetes. Muy importante, Alejandro Calvillo. Te abrazamos, te deseamos las mejores, felices fiestas, las mejores y más sustentables fiestas para este 2023 y el mejor 2024. Hasta muy pronto y muchas gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Hasta pronto. Gracias, Graciela. Gracias, José Ángel. Agradecemos esta entrevista que nos dio Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Y hasta aquí nuestro programa. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En X estamos como @Radio El Fin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y nuestra página en el micrositio de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx /El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted Guillermo Lagarda, Diana Obispo, David Becerril, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.